Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela Adriana Beltrán Muñoz y soy estudiante del maravilloso programa de Educación Artística y Cultural. A continuación, en el área de Historia del Arte 1, les hablaré de algo del pictograma y también de una connotación de los petroglíficos y del arte rupestre. Entonces, comenzamos manifestando que el origen del pictograma se puede situar en una de las primeras representaciones que allá muy lejos, por allá cuando éramos primitivos, cuando éramos apenas amigos de los Homo sapiens, se representaban algunas manifestaciones de lenguajes, por medio de lenguajes, de que el hombre primitivo grababa sobre roca. Los petroglifos, estas manifestaciones tenían una intención generalmente persuasiva y para delimitar territorios como por ejemplo como parte de su rito religioso, podría ser. O algunos decidían hacer este tipo de lenguajes, de pictogramas, de pintar la pared, petroglifos, con el fin de comunicarse, ¿sí? De dejar algo de la historia, algo en la huella. Entonces, ya iniciada todo esto cuento del relato de la historia, con el desarrollo de la escritura en distintas civilizaciones, se utilizaban modos de comunicación gráfica, como anteriormente lo venía diciendo, se basaban en representaciones esquemáticas de la realidad, que iban evolucionando y convertían cada vez, eran formas de inicio de imágenes muy específicas, ¿sí? Que representaban algo muy específico. Y luego se iban volviendo más complejos hasta tal punto de volverse a lo que ahora le llamamos abstracto. La abstracción es algo parecido a los sentimientos. Volviendo al tema, y así por ejemplo, sumergiéndonos dentro de este mundo del pictograma, se cuenta que alguien que se llamaban unos personajes que eran los sumerios, evolucionaron hacia la abstracción y fueron simplificando la parte de lo que se llamaba el arte del grafismo, ¿sí? El arte del grafismo y cada vez se iba evolucionando más con el tiempo, ¿sí? Dando lugar a características que nos recuerdan, por ejemplo, a las letras, ¿sí? Crearon algo muy parecido, un lenguaje, una forma de escribir muy parecida a lo que hoy en día se conocen como las letras, ¿sí? También esta escritura se llamaba escritura cuneiforme, me acordé, escritura cuneiforme. Y los egipcios hace ya bastante tiempo, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, los egipcios, por lo contrario, ¿sí? mientras que esos otros personajes, los sumerios, evolucionaban en la escritura, los egipcios, por el contrario, mantuvieron el vínculo formal entre la representación y lo representado, ¿sí? Es lo de las grafías, que por ejemplo se manifestaban a través de pinturas, ¿sí? De todas las actividades que hacían en su cotidiano, los egipcios mantuvieron eso, ¿sí? En los manuscritos de la Edad Media, pasando ya a la Edad Media, ¿no? A la Edad Media ya se empezaron a utilizar algunas formas, algunos dibujos, algunas grafías, sí señor, se empezaron a utilizar algunas grafías con figuras que, por ejemplo, eran ideas de algunos relatos, ¿sí? De algunos relatos que pudieran ser comprendidas por los que no sabían leer, ¿sí? Entonces, algo muy importante en esta parte, ¿sí? Desde hace muchos siglos se apostaba a un eje educativo, diría yo desde mi perspectiva, un eje educativo del cual le apostaba a una información asequible para todo el mundo, y en este caso incluía a las personas que no sabían leer, las personas pues así de esta manera lo asimilo yo, las personas desalfabetizadas o sin alfabetizar, ¿sí? Y bueno, en fin,
Perdón si les hablo mucho, a mí me gusta hablar hasta por los codos, ahí sí no hay nada que hacer. Eh, una de las funciones principales de los pictogramas era que, por ejemplo, eran cosas y eran construcciones que fueran entendidas por todos. ¿Sí? Era información que era asequible para todos, entonces por lo tanto era un lenguaje universal. Pasando a esto de las ilustraciones, les venía diciendo que los pictogramas, una de las funciones principales de estos pictogramas era que fueran entendidos universalmente, ¿no? Y por lo que estas ilustraciones en esa época, pues de la época medieval, eran consideradas como un indicio claro de ellos, ¿no? Por ejemplo, de su legado, de su historia, ¿sí? Y es aquí donde ya con la mejora del sistema ya más evolucionado, ya en la historia, con la mejora del sistema de impresión a partir del siglo XVI aproximadamente, iniciaron a emplearse figuras exentas sin fondo, ¿sí? Como por ejemplo la decoración, la tipografía, y estas cosas eran elementos obviamente del ambiente, ¿sí? Que se daban espontáneamente, que fueron evolucionando hacia otros elementos, ¿sí? Y esto se relacionaba con las figuras humanas, ¿no? Con las figuras humanas, con objetos, con el ambiente, también en algunas ocasiones con los animales, ¿no? De hecho, en la mayoría de ocasiones con los animales. Y bueno, aunque la función decorativa aunque la función decorativa en este tipo de ejercicios de pictograma se enlazaban con el concepto de icono. Es muy importante reconocer, aunque la función decorativa las relacionaba con el concepto de icono, es justo reconocer que fueron un antecedente importante en el desarrollo de los pictogramas, ¿sí? Ya que supone el aislamiento de la figura, situándola en una imagen sin fondo, ¿sí? En una figura sin fondo, ¿sí? Y bueno, ya a comienzos del siglo XX se produce un hecho decisivo en el diseño de señalética: la proliferación de la industria del automóvil obligó a instalar señales en las carreteras. Cada país diseñaba sus propias señales, con el consiguiente problema en los pasos de la frontera, ¿no? Estos problemas que se situaban con respecto a las normas, ¿sí? Y para remediar esta dispersión, ¿no? Porque estos problemas se veían reflejados por la dispersión, ¿sí? Entonces había como esa época de tampoco como decir, hey, ya, paren, no sigan, ya. Y entonces, para remediar esta dispersión, en 1904 varios clubs de automóviles, ya un poco en la época más moderna, ¿no? Eso sí, ya uno de los clubs, por ejemplo, de automóviles que existía en la época, de distintos países, varios clubs de automóviles se unieron en una misma asociación internacional y impulsaron la instauración de un mismo sistema de señales para todos los países. En 1920 aparece en escena la figura más decisiva en el desarrollo del diseño de pictogramas tal y como lo entendemos en la actualidad. Un destacado autor de esta manera, de esta connotación, es Otto Neurath, que fue un economista. Y este economista estudió la semiótica, ¿sí? Entonces, en este cuento de la semiótica, este maravilloso autor
que se interesó tanto por este estudio del idioma gráfico universal, del idioma gráfico internacional, en este caso, y se creó un sistema al que llamó con las siglas de ISOTYPE, ¿sí? Que significaba International System of Typography Picture Education. Tenía como objetivo fundamental facilitar el entendimiento de datos complejos a todo el mundo. Neurath sostenía que las palabras dividían las imágenes y unían este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el acceso al conocimiento debía realizarse a través de formas puras y sencillas, ¿sí? O sea, venimos desde la prehistoria con la escritura, ¿no? Y nos interesaba mucho la escritura. Y de buenas a primeras, ya entrando un poco al tema del consumismo, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Ya entrando un poco al tema del consumismo, se entra ya a ver la comunicación a través de imágenes, ¿sí? Un poco sedentarismo, un poco de sedentario, pero así es. Entonces, Neurath sostenía que las palabras dividían y las imágenes unían, fíjense bien, y el acceso económico debía realizarse a través de formas puras y sencillas. Entonces, para llevar a cabo este proyecto contó con la colaboración de algunos de sus amigos, y entre estos estuvo Gerd Ans, ¿sí? Que este fue un diseñador que le colaboró a él para que tradujera las ideas y formas y elaborara pues unos esquemas, unos diseños, obviamente, para utilizarlos como pictogramas, ¿sí? Entonces Neurath se confabuló con este amigo, con Gerd Ernst, ¿sí? Se confabularon, se unieron para crear pictogramas, ¿sí? Y por otro lado, ya entra Rudolf Motley, que fue otro de los colaboradores de Neurath, ¿sí? Que por ejemplo continuó con el trabajo de crear un lenguaje gráfico para el mundo, ¿sí? Para el universo, ¿sí? Y buscó la manera de implementar un diccionario de símbolos y grafías, ¿no? Y realizó bastantes investigaciones, investigación y tras investigación, y miles de pictogramas, ¿sí? Miles de pictogramas. Entonces esas investigaciones las transformó en pictogramas y que fue recopilando en distintos libros. Además, en 1961 creó la organización sin ánimo de lucro de GLIPS, ¿sí? Que esta organización se dedicaba a la investigación científica, pues la investigación científica. Entonces, además, en 1961 creó la organización sin ánimo de lucro GLIPS, llamada GLIPS, ¿sí? Dedicada a investigar científicamente los símbolos y grafías, ¿no? Los símbolos gráficos, ¿sí? Y unos años más tarde, la creación de GLIPS, la Asociación Internacional de Diseñadores Icograda, International Council of Graphic Design Association, creó una comisión dedicada a la normalización de gráficos, ¿sí? Y que esto se fue dirigido pues por el francés Peter Nebon, ¿sí? Y por ejemplo es precisamente de las décadas ya más en una edad más moderna, ¿sí? En la época ya de los 70 y los 60, cuando el diseño de pictogramas alcanza su punto de sus 15 minutos de fama, ¿sí? Era muy importante en esas épocas, ¿sí? Porque fundamentalmente buscaba un estándar gráfico, obviamente, porque eso es lo que hacen los pictogramas, ¿no? Y que pudiera utilizarse universalmente, ¿sí? Y esto fue una forma de comunicación en el año de 1974, ¿no? Ya
el Departamento de Transportes de Estados Unidos ya hacía, por ejemplo, colaboraciones con AIGA, y AIGA era en ese entonces la Asociación de Diseñadores Gráficos de Estados Unidos, ¿sí? Y el trabajo era de crear un sistema de pictogramas para los aeropuertos y estaciones del país, ¿sí? Entonces centramos en la forma de medios de transporte, ¿no? La publicidad para los medios de transporte, ¿sí? Y el equipo dirigido por Thomas Jamesmar, por otro lado, analizó multitud de sistemas pictográficos de todo el mundo para elaborar estos pictogramas que hoy resultan tan a la vista, tan familiares, ¿no? Entonces, sobre todo por la figura del hombre, conocido popularmente como el Helvética Man, ¿sí? El desarrollo de las comunicaciones, de las comunicaciones y el transporte hizo visible y accesibles a todo el mundo multitud de acontecimientos como exposiciones universales y, por ejemplo, como concursos y competencias de publicidad y de todo esto de la modernidad, ¿sí? Donde los pictogramas experimentaron un reconocimiento pues bastante pronunciado, ¿no? Bastante alto, ¿sí? Y obviamente, pues porque la palabra pictogramas, ¿no? Es muy conocida, ¿no? Igual que, por ejemplo, algunos diseños por Old Eicher, ¿sí? Y por ejemplo, a muchas personas nos es muy familiar la palabra de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Que es porque obviamente es por su publicidad y porque varios ejemplares han sido trabajados atrás por esos grandes diseñadores de la parte de los pictogramas, ¿no? Y bueno, por otro lado, Carl Sagan diseñó en 1972 unos pictogramas para la Pioneer X, una sonda espacial lanzada por Estados Unidos. Y estos pictogramas tienen la sonda y sigue su camino. Como función, proporcionar información sobre la situación de la Tierra en el sistema solar y sobre sus habitantes, en caso de que la nave fuera encontrada por una civilización extraterrestre. ¡Wow! ¡Súper wow! Y entonces, en esta época, ya en la época más actual, o sea, acá, ya, es decir, ya. Y en esta época, donde la comunicación ya no entiende de límites, ya no hay límites para la comunicación, entonces se hace cada vez más necesaria esa conciencia del buen uso del lenguaje sintético, ¿sí? El lenguaje sintético, que, por ejemplo, que con el fin de facilitar el intercambio de información, ¿no? De buena información, de información positiva, y el uso de herramientas o el uso de transporte de manera global. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula de información. Bye bye.